¿Qué tal, estimados oyentes? Bienvenidos una vez más a un episodio de Falsas Máximas. Gracias por sintonizarnos una vez más. En esta ocasión, un episodio que la verdad me entusiasma muchísimo. Esperemos que también ustedes se vayan después de este episodio con algo muy valioso para ustedes. Y pues bueno, para introducirnos respecto a qué vamos a platicar el día de hoy y como siempre en todos estos episodios, del otro lado del micrófono, el padre Pablo Tomás Patrito, amigo y sacerdote de Cristo. Pater, ¿cómo has estado? Hola, queridísimo Juanma, hola, queridísimos oyentes. Pues la verdad es que estoy en este momento muy emocionado de estar grabando este episodio y de que nos estén escuchando, porque es un tema que desde hace mucho le queremos entrar, es el tema de la posmodernidad. Y ahora con lo que acaba de pasar en los Juegos Olímpicos y con lo que acaba de ocurrir en las elecciones de Venezuela y todo lo que está, eso y muchas otras cosas que están ocurriendo en el mundo, me parece absolutamente necesario que le encontremos las raíces profundas, las miremos con pensamiento crítico y desde el criterio de la fe y ya vayamos a la causa. Y yo creo que mucho de lo que está pasando se debe a la posmodernidad, Juanma. Así que sobre eso vamos a hablar. La posmodernidad, entonces. Creo que de hecho lo hemos mencionado en muchos de nuestros episodios, Pater. Lo hemos mencionado como por encimita y hemos dicho queremos hablar de esto, queremos hablar de esto, queremos hablar de esto y por fin. Y atendiendo a esto que tú dices, es algo que está por debajo, que es como eh, pues sí, es un elemento común a todos, a todos o muchos de los elementos que estamos viviendo social, política, culturalmente en la actualidad. Porque la posmodernidad, Pater, Em, es un periodo histórico, sí, pero también es un fenómeno cultural, ¿no? Que, vaya, se compaginan mutuamente. Es un poco como hablar de la modernidad, como hablar de la Edad Media, ¿no? Como hablar de diferentes episodios dentro de la historia, episodios grandes, episodios de cambios, episodios cargados de muchos elementos que cambian a la historia en su conjunto. Y pues sí, somos parte de un momento histórico bisagra, ¿no? Por eso también se le llama posmodernidad, porque es el punto culmen, o podríamos decir donde empieza a llegar a su conclusión algunas cosas que se sembraron en un fenómeno histórico previo, que es la modernidad. Y entonces, para redondear esta idea, estamos viviendo en la posmodernidad. Es un poco como el agua en la que vive el pez, ¿no? Es todo el agua que nos rodea es posmodernidad y queramos o no lo queramos, somos posmodernos. Nuestra generación es posmoderna. Los que vivimos en esta época somos posmodernos. Pero bueno, sobre este tema es el que vamos a hablar. Pater, ¿por dónde le entramos? Hablamos un poco de orígenes, hablamos un poco de cuáles son sus características, cómo vamos a ir recetando este episodio. Me gustaría empezar por los orígenes y los orígenes mismos nos van a llevar a las características, Juanma. Y si me lo permites, quiero retomar esto que estás diciendo del momento bisagra, porque creo que justo eso es uno de los orígenes de la posmodernidad. Para los oyentes que nos están escuchando, por favor, acá les pido mucha de su comprensión, mucha de su atención y mucha de su paciencia, porque de verdad creemos que este episodio los va a ayudar muchísimo. A ver, empezando desde la primera parte, orígenes de la posmodernidad, yo lo situaría, Juanma, en tres niveles. Em, el primer nivel que tenemos es en un nivel histórico. Como lo acabas de Ujú. decir, estamos marcados por un momento de cambio. Pocas veces en la historia existen estos momentos bisagras, estos momentos de cambio. Momentos en donde la reestructuración cultural, política, histórica, religiosa, se alteran al mismo tiempo, es raro y además nosotros lo tenemos particularmente acelerado. ¿Por qué decimos que estamos en una época de cambio? A ver, desde muchos motivos. Primero, estamos pasando en una reconfiguración geopolítica del mundo sucedida posterior a las dos grandes guerras mundiales y también posterior a la Guerra Fría, junto con otras guerras no menores, pero que han ido sucediendo, la Guerra del Golfo, etcétera, etcétera. Este conjunto de guerras, entre otras cosas, ha marcado un cambio geopolítico en el mundo
el cual nosotros somos parte, es decir, la caída de los grandes imperios, el desmembramiento de los colonialismos, algunos, no todos, porque también es cierto que continúan, y este ensalzamiento de la democracia, por ejemplo, en una cuestión geopolítica. Desde el punto de vista social, la sociedad ha sido marcada por un avance muy rápido y muy fuerte de la técnica. Es decir, en un espacio de solamente 15 años, por ejemplo, para poner ahora y no irnos ni siquiera más atrás, los cambios tecnológicos y por ende los modos de vida que hemos tenido han estado, o sea, han sido impresionantes. El solo hecho que hayamos pasado de comunicarnos por telegrama a comunicarnos constantemente por mensajes de texto a todo momento, a toda hora, ha implicado una configuración y un cambio en el modo de relacionarnos tremendo. Desde el punto de vista religioso pasa lo mismo, es decir, el Concilio Vaticano II sí ha marcado, junto con el cambio del uso del rito latino en la liturgia, un cambio de perspectiva, y no solamente es el cambio litúrgico, este cambio en el que la Iglesia ha aceptado que eh, ya su papel en el mundo no es de cuidar, no es de integrar solamente desde un punto de vista de vuelta como actor geopolítico, sino que tiene que enfocarse más hacia lo pastoral, es realmente un cambio de época. Volvemos a decir lo mismo, o sea, el Papa ya no solamente como el gran sabio estadista, jefe de naciones, sino como aquel que está principalmente dedicado a la pastoral, fue un cambio objetivo que contribuyó. La revolución sexual, es decir, muchos cambios en la sociedad, en la cultura, en la tecnología, en la iglesia y en la geopolítica han generado esto que tú llamaste, Juanma, momento bisagra. Pero eso es solamente desde un aspecto. Faltan otros dos, pero ¿qué es lo que querés comentar, Juanma? Sí, yo lo que iba a comentar es, quizá para nuestros oyentes dirán, bueno, ¿para qué me interesa tanto tema de historia? Pero genuinamente no podemos identificar el momento actual que vivimos si no nos vamos tantito para atrás. Y para identificar algunos puntos centrales, lo que estamos viviendo aquí es la consecuencia lógica de estos eventos del siglo XX. Mencionabas las guerras mundiales, ¿no? Que fueron prácticas de la primera mitad. Y para la segunda mitad, por ejemplo, los elementos de la revolución sexual, entre los 60, 70, mencionabas la Guerra Fría, pero yo haría un énfasis específico en la parte de la Guerra Fría, porque eso también fue con la caída del muro de Berlín y con ello la caída del imperio, bueno, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cambia un paradigma porque el mundo políticamente y por ende también culturalmente estaba polarizado. Y polarizado, estamos hablando de que normalmente hay dos polos, ¿no? Em, Positivo y negativo. Independientemente de que uno sea el positivo y uno el negativo, no vamos a poner elementos de valor aquí. Em, Cuando se cae esa dicotomía, también se atomiza, no hay como estos polos ideológicos que de alguna manera, aunque venían desde arriba, desde las potencias, de alguna manera orientaban agendas económicas, agendas sociales, agendas de todo tipo, que prácticamente al destruirse, sí es cierto que el liberalismo económico norteamericano es el que termina dominando sobre las otras opciones, pero este arraigo ideológico que generaba tantas fricciones entre familias, sociedades, comunidades, países, se queda perdido y se hace como una niebla ideológica, ¿no? Hoy no podríamos decir, incluso, creo que platicábamos en un episodio anterior, ya lo que era izquierda ya no es lo mismo de lo que se entendía entonces a lo que se entiende hoy, lo que es derecha, porque prácticamente está disuelto. Y prácticamente, y esto lo vamos a ver con más detalle, pero se disuelve en algo como que, pues, al final quien acceda al poder pone sus propias reglas y pone su propia nueva ideología, entre comillas, a veces justificada bajo ciertos motes o decir, es que nosotros somos verdadera izquierda, es que nosotros somos la derecha cristiana, y que no
por decirse así, corresponden a las etiquetas del siglo pasado. Aquí quizá me metí demasiado en estos elementos, pero sí quería subrayarlos para que queden un poquito más claros en su contexto, Patrick. Gracias, gracias, Juanma. Y eso nos permite entonces pasar al segundo de los tres elementos, un elemento más social, si se quiere decir de alguna manera, que es la decepción de las grandes promesas que existían en la modernidad. Entonces, ¿cuáles son esas grandes promesas? La victoria del socialismo y del comunismo. Ujú. La eh, emancipación del proletariado que iba a llevar a una utopía comunista. Ujú, Exacto, ¿no? Tenemos también la democracia como sistema perfecto que iba a llevar a la paz mundial, la decepción también sobre el progreso y sobre la técnica. Recordemos que el siglo XIX y la primera parte del siglo XX, justo hasta la Segunda Guerra Mundial particularmente hablando, estaba marcada por una ilusión. Si había avance científico y avance técnico, eso iba a llevar a un auténtico progreso humano y a una auténtica paz. Y ujú, resultó que no fue así. O sea, las guerras mundiales, la bomba atómica y toda una serie, las guerras biológicas que se dieron, fueron también un gran llamado de atención de que no es verdad que ante el avance técnico y científico el ser humano iba a encontrar paz. Y básicamente entonces tenemos, no se dio la igualdad de clases, no se dio la paz por medio de la democracia, no se dio la consumación histórica de la humanidad por medio de la técnica, de la ciencia y del progreso. El ser humano no es ese ser ideal, esencialmente bueno, que nomás necesitaba cambiar las circunstancias externas. Es decir, todas las promesas que se dieron a lo largo de la modernidad, particularmente de los siglos XIX y XX, resultaron ser promesas vacías, promesas huecas, promesas falsas. Entonces, la posmodernidad está caracterizada por esa decepción. Entonces, tenemos ujú. la crisis de estar en un momento bisagra en la historia en la que no tenemos identidad propia, porque, por ejemplo, en el Renacimiento había un cambio de época, un cambio cultural, pero al menos ellos estaban definidos por algo que estaban buscando. Queremos renacer a una antigua cultura pagana y este renacimiento se da en las artes, principalmente en la literatura, y después tuvo algunos trasfondos políticos y culturales. Pero ahora no, o sea, ahora estamos en el vómito, en el rejurgir de la modernidad, no tenemos una propuesta activa tan fuerte, sino estamos en un cambio de época, estamos en una decepción y ahora, Juanma, la causa principal de la posmodernidad, que a mí me parece, y esta es la tercera, es la crisis de la verdad y de la razón. ¿Me Eh, permites hacer una conexión aquí? Y tú dime si oh, es correcta o no. va, va, va. Em, que esta propia desilusión a la que nos llevó la historia y su desenvolvimiento, esta desilusión también fue una desilusión de la razón. O sea, la razón es la que se supone que nos iba a llevar, la razón orientada a la técnica, la razón orientada al progreso del mundo, pero llegamos al nuevo milenio y vemos, y bueno, incluso desde antes, eso no se dio. Entonces, esa desilusión de las utopías de la modernidad del siglo XX nos llevó también a una desilusión de la capacidad que tiene la razón para alcanzar la verdad. Efectivamente, porque hay un miedo de la verdad. Es decir, los grandes totalitarismos que se dieron durante el siglo XX se amparaban en ciertos valores absolutos para imponer su agenda. Entonces, claro, ante el miedo del resurgimiento de los totalitarismos, ante la decepción que generó la razón aplicada a la técnica, hay un temor muy grande de la afirmación de valores absolutos y hay un temor muy grande de nuevas catástrofes. Entonces, y además de eso, están, que son cuestiones sociales e históricas, están las razones filosóficas, porque ya desde hacía bastante tiempo, vamos a decir así, desde el nominalismo, desde la fenomenología kantiana, desde toda una serie de cosas, desde el positivismo cartesiano, etcétera, em, hay un tema de que la razón no puede conocer la verdad. La razón no puede tener un verdadero acceso a la realidad. Entonces, la razón solamente debe ser práctica.
Entonces, si la razón no puede acceder a una auténtica verdad, si la máxima expresión de la razón es la técnica y la técnica casi nos lleva a una destrucción, si la razón que podía llegar a un consenso con los valores ha permitido ciertos totalitarismos y y si no existen verdades metafísicas para conocer, es decir, si la verdad en sí misma no existe, sino que es producto de consensos o de ilusiones o de desengaños o etcétera, 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 entonces la, la razón ya no tiene la fuerza para encontrar la verdad. Es decir, esa es la tercera causa de la posmodernidad. La razón no importa tanto porque al final la verdad no existe. Y si la verdad no existe, Juanma, si la verdad no existe, si estamos en un momento de puros cambios y si estamos además decepcionados y con miedo, entonces ahora sí creo que ya estamos listos para hablar de cómo se manifiesta la posmodernidad y ver Exacto. cómo estas tres cosas que son producto de la modernidad generan toda una serie de vómitos sociales, vómitos políticos, cagadas culturales y religiosas que son la posmodernidad. Es decir, ahora, para los que nos escucharon, acabamos de mencionar las tres causas de la posmodernidad, pero ya Mm. estamos más que listos para entrar en las manifestaciones. ¿Cómo ves, Juanma? Sí, no, perfecto. Voy a hacer nada más énfasis en esto. La posmodernidad se caracteriza por la crisis de la verdad. Entonces, de aquí salen 20,000 cosas. De hecho, preparando este episodio decíamos, intentemos no irnos demasiado por las ramas con los ejemplos, porque esto es lo que respiramos, esto es lo que vemos, esto es lo que vivimos todos los días, una crisis de la verdad. Y voy antes de las manifestaciones también, y bueno, también es una manifestación social de esta crisis, y que es, se habla de las verdades. Bueno, él creerá eso, él tendrá su verdad, ella tendrá su verdad, y entonces es un mercado de verdades, porque ya no hay la verdad con mayúsculas, sino que hay un conjunto de verdades, entre comillas, que se, que pues mientras tú no le hagas daño a nadie más y tú la aceptes y eso te haga feliz, se convierte pues, en una verdad a medias, parcial y demás. Y de aquí se derivan mil cosas. Exacto. Juanma, Esta es una entonces, manifestación que me salió un poco de rebote, pero bueno, Pater, de no, regreso. no, no, me parece que es sumamente pertinente porque en el fondo vamos a hablar de las crisis que tenemos en la posmodernidad. Si te Sí. parece, lo podemos abordar desde ahí porque, como dices, es tan difícil, como Ujú, estamos metidos en esto, eh, tomar una distancia y hacer conciencia es muy difícil, pero vamos a tratar de hacer lo posible. ujú. Y tomando este punto de partida que tú nos acabas de dar, una de las primeras manifestaciones de la posmodernidad entonces es la crisis de sentido. Sí. Si no hay conexión con la verdad, entonces no existe lo que podríamos decir la naturaleza humana. No existe, si no existe la naturaleza humana en cuanto a algo normativo, no existe tampoco la ética, porque tampoco existen valores absolutos, porque si el valor pierde su conexión con la verdad, entonces va a depender de otra cosa. Ujú. Y si no existe una verdad normativa que nos una, eh, lo que queda es una crisis de sentido, es decir, De una finalidad. expresión de la posmodernidad, es pues, el nihilismo nietzscheano a todo lo que da. Nietzsche ya lo había podido ver como una consecuencia de la modernidad, no le tocó, yo creo que a él vivirlo plenamente. Bueno, en Sí, carne propia sí, y por eso terminó loco con sífilis y comiéndose sus propios excrementos, lo cual es sí. lo que nos está pasando ahora socialmente hablando. Pero esta crisis de sentido, es decir, no hay referentes fuertes, no existen valores absolutos. Zygmunt Bauman lo manifestaba con esta expresión de cultura líquida, ¿no? Ujú, Y también tenemos muchos otros sociólogos en donde se ve esto. No existen valores fuertes, no existen grandes referencias, no existe tampoco un sentido de la vida. Y si hay una crisis de sentido, discúlpame Juanma si voy muy rápido y tú me paras, si no hay verdad, el ser humano le queda solamente ¿qué? La voluntad. Entonces, ujú. ante la crisis de sentido,
si entendemos el sentido como la verdad que orienta y guía mi vida, mis relaciones sociales, los parámetros por los cuales yo puedo orientar y guiar mi vida, lo único que te queda es pura voluntad. Y la voluntad, Juanma, si la razón está ligada a la verdad, la voluntad está ligada al poder. Entonces, la crisis del sentido se manifiesta, o la otra cara de esa moneda es directamente la posmodernidad como pura manifestación del poder. Si yo lo quiero, puedo y lo voy a hacer. Vas, Juanma. Antes de profundizar en la parte del poder, que me parece que también es central de la posmodernidad, em, esta parte de la crisis de sentido quiero ilustrarla un poco más para nuestros oyentes. Em, Como dices, la crisis del sentido tiene relación con una crisis no solamente de sentido como finalidad o meta, sino también una crisis que tiene que ver con mi origen. Cuando no hay una verdad sobre mi origen, tampoco puede haber una verdad sobre mi destino. Esto creo que podríamos rascar demasiado sobre esto, pero algo que quiero decir es, por ejemplo, hablabas de valores fuertes. ¿Qué podríamos decir que era un sentido antes de ser posmodernos, ¿no? ¿Qué sí podía ser un sentido? Por ejemplo, un sentido de trascendencia, un sentido de santidad, un sentido de familia, un sentido del desarrollo de la propia comunidad o de la propia patria, ¿no? Valores fuertes que orientan el sentido de la vida, desde cuando te despiertas, cuando trabajas, cuando te relacionas con otras personas, esas finalidades, esos valores fuertes orientan la actividad cotidiana. Nosotros como cristianos tenemos en este valor fuerte justamente el hacernos santos para poder conocer y gozar a Dios en la vida futura, en la vida eterna. Para nosotros eso es una verdad de fe. Pero ojo, es una verdad. Bueno, en este caso, alineado a la verdad. Sin embargo, cuando todo esto desaparece, ¿con qué nos quedamos? Sentidos parciales, una vez más. Así como yo decía de un mercado de verdades, también hay un mercado de sentidos. Es que ahora el sentido es ser el más exitoso en este aspecto. El sentido es ser el más rico en este sentido. Y son sentidos parciales. Primero, el sentido de mi vida es conseguir este título universitario. Cuando lo consigo, bueno, crisis de sentido. ¿Cuál es el siguiente sentido? ¿Para dónde voy? Porque no hay ningún sentido que haga un hilo conductor de la historia de mi vida que me lleve a que sea trascendente mi día de hoy, porque voy en vistas de una trascendencia hacia el final de mi vida al que estoy llamado por mi naturaleza. En todo eso le pega, es un dominó tremendo. Y es impresionante, Juanma, y qué bueno que hace esta acotación, porque de vuelta, es toda una telaraña que está muy, muy intrincada, en donde se relacionan todas las cosas, porque estas manifestaciones que das de la crisis de sentido justamente se están relacionadas con este tema de poder, porque al final, de vuelta, la voluntad, que es puro poder, se va a decantar en tres cosas. Eso ya desde Aristóteles lo había visto, particularmente Santo Tomás lo desarrolló muchísimo, O sea, no es y en nuevo. general la espiritualidad cristiana lo había visto, lo había advertido. Es decir, si la verdad no es lo que te guía, no existe un bien absoluto y un bien normativo para la voluntad más que tres cosas: el poder en sí mismo, el dinero y el placer. Ujú. Fíjate, Juanma, cómo todas las expresiones culturales de la posmodernidad, que podríamos denominar posmodernas, están caracterizadas por esas tres cosas. Entonces, lo que decías tú recién de la fragmentación de la verdad es: no me importa cómo vivas siempre y cuando te sientas bien. Entonces, fíjate cómo incluso hasta personas ateas, muy ateas y muy contrarias a la fe, que han desarrollado cierto sentido de tolerancia, podrían decir: pues qué bueno que tal persona es religiosa, siempre y cuando él sea feliz con su vida. Fíjate cómo esa es una frase, más que tiene su Sí, verdad, ahora hemos pasado a sí. una posverdad, que es mientras él se sienta bien, mientras él esté contento, mientras él esté feliz. eh, Como una expresión de vuelta de este hedonismo, o sea, de que importa el placer. La cuestión del dinero también, o sea, mucho de las problemáticas sociales que vivimos ni siquiera ya son cuestiones ideológicas. O sea, hablábamos recién de
el aborto, la eutanasia. Ahora vamos a estar abordando también cuestiones de transhumanismo, las mismas ideologías de género, o sea, eh, los problemas migratorios, muchos no dependen tanto de una cuestión ideológica como nos encantaría que fuera, porque al menos puedes discutir y al menos puedes llegar a una verdad. Es una cuestión pragmática de dinero. O sea, el aborto Sí. es un negocio, punto. Eh, ¿Por qué la iglesia alemana está aceptando lo que acepta con los sacramentos y esta desfiguración de la doctrina en pos de la pastoral? Por dinero, ¿no? Ujú. Eh, Sí, de hecho, si me puedes saltar aquí con otro ejemplo, justamente las expresiones artísticas eh, hablan y manifiestan también lo que hay en el sustrato cultural de cada época, ¿no? Si yo leo una obra de cierta época, voy a entender una parte de lo que es esa época, si yo escucho la música de esa época. Y veamos qué hay, por ejemplo, en nuestra música. A mí me parece muy, muy, muy revelador cómo en la música lo que ahora resuena más con la cultura, normalmente refuerza esto que, si me permites, para manera de etiquetarlo, lo llamaría como esta trinidad perversa, ¿no? De dinero, poder y hedonismo. Entonces, ¿qué escuchas en la música? Ah, pues tengo a todas las mujeres. Ah, pues tengo todo el dinero. Ah, pues tengo todo el placer, ¿no? Y cómo entre ellos se refuerzan. Entonces es como una búsqueda de una falsa divinidad en estas cosas, porque ya no hay verdad. Lo que yo sé que es pragmático, lo que me es funcional en el día a día es tener dinero, porque el dinero me da poder y placer, pero también tener poder para tener dinero y placer, y porque eso se convierten en mis nuevos ídolos. Ese es mi nuevo referente, porque no hay una verdad, no hay, y además no hay realidades trascendentes, todo es inmanente, es decir, todo, todo se queda en este mundo. Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir que en este mundo es lo más valioso o lo que se considera a los ojos de los demás lo más valioso, pero entre comillas lo más valioso, porque son los valores del príncipe de este mundo? El dinero, el poder y el hedonismo. Efectivamente, Juanma. Y entonces, a ver, de vuelta, estamos hablando todo esto dentro de una primera crisis, que es la crisis de sentido, ¿Sí? generada por las tres causas de la posmodernidad. Ahora, hay otra consecuencia de la crisis de sentido, antes de pasar a las otras crisis, Juanma, Sí, sí, sí. que la crisis de sentido termina generando un individualismo exacerbado. O sea, otro síntoma de la posmodernidad es este individualismo exacerbado, en donde, de vuelta, como lo que importa es el poder, el deseo y el tener, de vuelta, poder, dinero y placer, en lo que se cae mucho es en un subjetivismo y en un sentimentalismo. Eh, lo que me importa soy yo y yo sentirme bien y yo poder y yo lo que yo quiero y sobre todo, si no hay verdad, volvemos a lo mismo, termina siendo en un cómo yo me siento. Entonces tenemos que hay a todo nivel de discusiones, en el nivel de interacción social, todo eso es algo muy sintomático de la posmodernidad, es la gran fuerza que se le da al individuo, todo el tema de la lucha por los derechos, esta nueva generación que hay ahora de derechos humanos, las manifestaciones sociales, o sea, siempre el enfoque está en el individualismo. Pensemos también en cómo se está configurando las familias, o sea, esta O no noción se de... están configurando, Pater, perdón que salte con esto, pero el Sí, sí. individualismo también hace que no se configuren familias. Pero bueno, Pero adelante. justamente eso, o sea, ¿por qué las crisis en los matrimonios y las crisis en el orden sacerdotal? ¿Por qué estamos en una época en donde las crisis vocacionales ya no están en los 18 años y no están entre los 28 y los 35? ¿Por qué tenemos una alta tasa de ni siquiera ya jóvenes, sino ya de adultos, que ya no son jóvenes, ya son adultos, que no se casan y que hacen vida de pareja? ¿Por qué tenemos tantos matrimonios con miedo a tener hijos? O sea, ¿por qué tenemos una sociedad que está envejeciendo y que no se debe ni a grandes plagas, ni a guerras, ni a pestes? Es decir, hay una exaltación del individuo y de todo el placer que quiere el individuo y del proyecto de vida personal,
en donde el individuo no mira al otro, no mira su responsabilidad social, no mira su cara ante el mundo y solamente se compromete en cuestiones sociales cuando le hacen sentir bien. Entonces tenemos el ambientalismo, el mascotismo, el... ¿me explico, Juanma? Sí, sí, déjame aquí también hablar de algunos elementos que estoy identificando del individualismo, pero me remito un poco al desarrollo de la técnica. Decías que ahorita estamos en un desarrollo tecnológico, científico-tecnológico muy acelerado que está cambiando nuestras formas de vida. Y fíjate que también la tecnología nos ha hecho individualistas. No me voy a ir tan fácil por la vía de decir, bueno, es que todos están en sus celulares. Es más de fondo todavía. La técnica, la tecnología también nos ha desarraigado, si me permites decirlo de esa manera. Ahora, eh, tampoco tiene mucho sentido vivir en comunidad, desarrollar una comunidad próspera de intercambios positivos en ambos sentidos y demás. Cuando yo hoy puedo estar aquí, mañana puedo estar en otro país, pasado mañana en otro país y así sucesivamente. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque la técnica nos ha permitido facilitar el transporte, por un lado, ¿no? Los vuelos comerciales y demás que son mucho más accesibles, mucho más generalizados. Sí, los medios de comunicación, particularmente las redes sociales, el Internet y otras tantas cosas que se están formando ahorita ya en nuestro presente, pero que van a cambiar el futuro, nos desarraiga. Entonces, yo debo vivir para mí mismo, porque hoy estoy aquí, mañana quién sabe, ¿no? Porque la técnica me lo permite. Y además, otro efecto que tiene que ver entre la tecnología y el individualismo, que es, se han multiplicado las posibilidades de consumir, de consumo. Entonces, hoy podemos consumir muchísimo más de lo que podían consumir nuestros antepasados. Y no hablemos de alimentos, no hablemos de ropa, no hablemos de casas, que son los elementos indispensables, ¿no? Casa, comida y vestido, ¿no? Sino también infinidad de servicios, infinidad de entretenimiento, infinidad de elementos incluso intangibles, ¿no? Servicios en la nube, videojuegos, o sea, no por fuerza porque estén mal per se. Lo que yo quiero decir aquí no es que sean malos ni demonizarlos, porque además somos posmodernos, los usamos e incluso disfrutamos de ellos, pero llegamos a un extremo donde también las posibilidades de consumo nos han limitado a que seas un individuo que tiene dinero para poder consumir, porque en ese consumo tú vas a poder planificarte, porque no hay una verdad trascendente. Efectivamente, Juanma. O sea, gracias por esta ilustración porque de vuelta ayudas a que lo aterricemos. Y, y bueno, permíteme entonces pasar a la siguiente crisis Venga. de la que hablamos. Porque de vuelta, todo esto parece muchísimo, pero estamos nomás en la primera parte. De hecho, chance sí vamos a tener que sacar parte 2 ahora sí de este En una de episodio. esas. Pero bueno, a ver, a la crisis de sentido se le sigue otra crisis que es la crisis de la autoridad.